chicos, chicas del canal. Hoy, como siempre, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de programación. Hoy vamos a tocar la creación de objetos. En este caso va a ser un triángulo dinámico o dos triángulos dinámicos que vamos a crear en la pantalla. Os voy a enseñar cómo se crean los objetos en la pantalla para darle un movimiento o dinamismo en ella, que a lo mejor pues, os puede valer para hacer algún tipo de indicador. Y bueno, fijaros que he puesto aquí el probador de estrategia. Va a ser un asesor experto realmente, en vez de ser un indicador, y lo he llamado objeto triángulo dinámico. Lo he puesto, por ejemplo, en un par cualquiera, el eurodólar, en el periodo de H1. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle a iniciar. Ahí tenemos los triángulos moviéndose al unísono. Fijaros como con el precio que va hacia adelante. ¿Vale? Y los dos triángulos van al unísono moviéndose siguiendo al precio. Fijaros que puede ser algo interesante. En este caso son triángulos, en otro momento puedes utilizar cualquier otra figura, una esfera, un rectángulo, una línea, etcétera. Y podéis hacer algo tan simple, tan bonito como esto, ¿vale? Pero pues vamos a aprender hoy a hacer esto. Va a ser un ejercicio sencillo de programación, no va a ser muy largo, pero vais a tener las bases para poder crear cualquier cosita en la pantalla. Vamos a pararlo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar un proyecto, un nuevo proyecto. Aquí lo tenemos. Un nuevo proyecto va a ser un asesor experto. Vamos a llamarle, por ejemplo, triángulo. En este caso vamos a poner el triángulo dinámico, por ejemplo. Como parámetros únicamente, vamos a añadirle dos parámetros. Va a ser con un nombre, por ejemplo, vas a poner triángulo 1 o triángulo... sí, triángulo 1 color, por ejemplo, así. Va a ser de tipo color, precisamente, vamos a darle el color a nuestro primer triángulo. Y el valor inicial va a ser, por ejemplo, el color verde, un color verde, lima, ¿vale? Para que sea luminoso. Vamos a añadir otro, va a ser el triángulo 2 color. Va a ser también una variable de tipo color. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Y va a ser de color, por ejemplo, orange red, o vamos a cambiarlo un poquito, de color magenta, para que sea diferente del anterior. Vamos a dar a siguiente y finalizamos. Ya tenemos nuestra plantilla. ¿Veis? Hemos creado una plantilla con dos variables, que son dos triángulos o dos colores para dos triángulos, triángulo 1 y triángulo 2. ¿Qué hacemos primero? Bueno, en nuestro robot en este robot existe la función onTheInit, que es para que si existe algún objeto cuando nosotros terminamos la ejecución de nuestro programa, pues pueda ser borrado. Es una función que ya viene por defecto y lo que vamos a hacer es rellenarla. Pero rellenarla la rellenaremos ahora cuando logremos hacer los objetos, ¿vale? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la función onTick directamente. Y lo que queremos nosotros es que estos objetos, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Vamos a lanzar el indicador, el robot a la pantalla directamente, en un chat cualquiera. Y en este momento lo voy a parar. Fijaros que nuestro triángulo, para poder formarse, necesita 3 puntos. Punto más atrasado, un punto 2 y un punto 3. Igual que el otro. El otro tiene un punto 1 aquí, un punto 2 aquí y un punto 3 aquí. Lo que vamos a hacer es calcular, o vamos a darle vigencia a nuestros puntos. Vamos a calcular los puntos para cada uno de nuestros triángulos. Y en este caso, vamos a calcular los máximos, el máximo de X velas hacia atrás y el mínimo de X velas hacia atrás. Y luego vamos a utilizar como punto pues el time frame actual, o sea, el time actual para la formación de estos triángulos. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Veréis que no es tan complicado. Volvemos aquí a la plantilla y vamos a calcular el máximo, por ejemplo, para nuestro primer triángulo, pues máximo por ejemplo, de hace 50 velas, o el máximo más alto de hace 50 velas, pero no puede ser el máximo desde hace 50 velas hasta la vela actual. ¿Vale? Como hemos visto antes, tiene que ser para el triángulo verde, por ejemplo, vamos a calcular el máximo de las últimas 50 velas y lo vas a calcular a partir de la vela 25. ¿Vale? Ahí. Desde la vela 25 hacia atrás, las últimas 50. 48, 49 y 50. Sencillo. A partir de las hace 25 velas hacia atrás, 50 velas, el máximo de ese periodo. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a declarar una variable int y vamos a llamarle, por ejemplo, highest
candle. Aquí va a ser igual y highest, o sea, highest candle, la primera variable. Va a ser igual a y highest, ahí lo tenemos. Esa función nos va a devolver en forma de número entero la situación de la vela más alta en el periodo establecido. No nos va a dar el valor en precio, sino nos va a decir, oye, la vela 17 es la más alta del último periodo, o la vela 35, ¿vale? Bueno, pues para poder ver exactamente lo que es la función de highest, ponéis el cursor encima de la función, dais a la tecla F1 y os llevará directamente a lo que es esa función. Retorna la vela de máximo valor sobre un número específico de velas que nosotros le vamos a pedir, ¿no? Bueno, pues esta es la función y highest. Bueno, pues y highest, ¿qué parámetros tiene? El símbolo que vamos a operar, vamos a poner, en este caso, podemos poner la función symbol o simplemente null, coma. ¿En qué time frame? Pues cualquiera, period current. ¿En qué modo? Pues claro, queremos calcular el máximo, pues tiene que ser el mode high. Mode high, que eso ya viene en la propia función que hemos visto hace un momentito. Los parámetros, coma. Wall significa desde cuántas velas, el periodo de cuántas velas. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a hacer un cálculo sobre 50 velas, ¿vale? En este caso vamos a poner 50. Y empezando desde qué vela. O sea, 50 velas hacia atrás, empezando desde qué vela. Pues vamos a poner desde la vela 25. O sea, desde hace 25 velas hacia atrás, me vas a calcular el máximo más alto de las últimas 50 velas. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera parte. Vamos a calcular el de la vela número 2. El del triángulo número 2, ya que estamos aquí. Pues fijaros, vamos a copiar. Y nuestro triángulo número 2, vamos a poner aquí la variable highest candle 2, va a ser exactamente igual, pero el periodo de cálculo va a ser diferente. Fijaros, si este empieza hace 25 velas, el triángulo número 2, el máximo va a ser hasta la vela 25. ¿Y va a empezar desde qué vela? Pues desde la vela actual, desde la vela 0. O sea, vamos a intentar verlo aquí. Perdonad. Mi triángulo número 2 va a calcularme el máximo de las primeras 25 velas. Desde la vela 0, que es la actual, hasta la vela 25. Y el número 1, o sea, el triángulo que queremos que los calcule después, no va a calcular el máximo de las últimas 50 velas empezando desde la 25. ¿Vale? Exactamente es eso. Uno y otro. Muy bien. Volvemos aquí a la secuencia. Igualmente, para el segundo punto de anclaje, necesitamos calcular los mínimos. O sea, si hay que calcular el máximo, también quiero que me calcule el mínimo para tener el segundo punto de anclaje. Pues lo hacemos de la siguiente manera. Fijaros que vamos a ir rápido. Para que veáis que se puede hacer bastante rápido. Vamos a copiar. Vamos a pegarlo aquí. Y aquí vamos a poner lowest. Vamos a calcular ahora mismo los mínimos. Lowest candle y lowest candle 2. Otras variables diferentes. ¿Y qué va a ser igual cada uno? Pues fijaros, si antes era el highest, ahora va a ser el lowest y lowest, que también lo que nos va a calcular es el mínimo más bajo en forma de número entero, nos va a señalar la vela que tiene el mínimo más bajo del periodo seleccionado. ¿Y en qué modo? Pues el mode low, de cálculo de mínimos. Perdón, que esto va con mayúscula, mode low, y el de abajo también sería el mode low, también del mismo periodo. ¿De acuerdo? Yo ya puedo calcular, ya tengo calculados los máximos y los mínimos. Muy bien. Lo que lo vamos a hacer ahora es irnos a la función que nos va a graficar esos triángulos. Pero si os dais cuenta, nosotros nos falta un punto de anclaje. ¿Vale? Nos falta un punto de anclaje. Y esos puntos de anclaje, pues los vamos a poner directamente en la función de cálculo. Fijaros. Nos vamos a ir al manual de ayuda. Vamos a buscar en el manual de referencia la función que nos va a dibujar nuestro triángulo. Esa función vamos a poner aquí, cuando queremos dibujar un objeto gráfico, todo empieza por OBJ. OBJ en mayúscula. Y vamos a buscar aquí triángulo. Fijaros aquí, vamos a ir más para abajo y aquí tenemos
triángulo, OBJ triángulo. Doble clic, vamos a buscarlo aquí otra vez, OBJ triángulo, aquí lo tenemos, doble clic y nos lleva directamente a la función para poder crear un triángulo o varios triángulos en la pantalla. Entonces lo que hacemos es copiamos esta función, ¿veis? Aquí, create triangle by the given coordinates, la copiamos hasta la última llave, que es esta, ¿vale? Copiamos la función tal cual del manual de ayuda, hemos hecho muchas veces, y aquí fuera de la función onTick, aquí abajo, por ejemplo, la pegamos. Y vemos que tiene más elementos de los que me hacen falta. Pues lo que voy a hacer es un poquito customizar esta función. Por ejemplo, esta parte de arriba no me hace falta, porque esta es para anclar puntos de anclaje diferentes. Y de aquí para abajo, fijaros, menos el estilo no me va a hacer falta, solamente voy a necesitar el color y la anchura en este caso. Pues todo lo demás, fijaros, lo elimino. Y evidentemente aquí arriba exactamente lo mismo. Solamente voy a quedar con los puntos de anclajes, el color y la anchura. Por lo tanto, esto lo elimino. Y de aquí para abajo lo elimino. Y únicamente cambio esta coma por el cierre de llave, que el cierre de llave inicia aquí. ¿Veis? Este cierre de llave es el que cierra la llave, el paréntesis que está aquí arriba. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo mi función. Si yo voy a compilar, de momento, en fin, tengo este pequeño problema, que es esta línea que está aquí. Fijaros, esta línea que está quedado aquí. Lo quito, compilo y de momento no tengo ningún error. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a crear nuestros triángulos. Pues vamos aquí abajo y cojo la función que se llama Triangle Create. Aquí lo tengo, copio y pego. Y ahora voy a empezar a meterle los parámetros. ¿Para qué chart quiero crear el triángulo? Para el chart que tengo delante, pues es el 0, por convicción. ¿Cómo voy a llamar el primer triángulo? Pues fíjate, voy a llamarle triángulo. Por ejemplo, sí, triángulo solo. Triángulo. Fijaros en lo que sucede aquí. Para que esto yo pueda poner varios triángulos con la misma función, fijaos aquí que tiene un nombre, la variable, la constante, este es un nombre que ya me da un nombre por defecto, lo voy a borrar. Y solamente voy a dejar las comillas. Con lo cual puedo poner más de un triángulo si yo quiero con la misma función. Y lo voy a llamar al primero triángulo, coma. ¿Para qué es un window? Pues la ventana principal, la 0. El punto de anclaje primero, ese es el que yo voy a poner. Acordaros que hemos calculado el segundo y el tercero. Voy a poner el primero. ¿Y cuál es el primero? Fijaros. Si yo quiero que mi triángulo, el verde, por ejemplo, empiece a partir de la vela 25, fijaros que en la vela 25, que es esta, tengo un time, que está abajo, sería el time de la vela 25, y un precio, por ejemplo, vamos a colocarle el close de la vela 25. ¿Y eso cómo lo hacemos? Muy sencillo. Colocamos tiempo, el time de la vela 25, coma. Queremos hacer desde el close, pues fijaros, de la vela 25, coma. Segundo punto de anclaje. Tenemos un tiempo también. ¿Qué tiempo va a ser? Pues el tiempo donde se produce el highest candle, ¿vale? El punto número 1. Pues fijaros, time. ¿De dónde? De highest candle. El tiempo donde se ejecuta la vela más alta. Copio y pego. Cierro en la cajita, el array, coma. ¿Y en qué precio? Fijaros. Vamos a volver a verlo. Si este es el máximo donde se ejecuta el highest candle, el tiempo sería, fijaros abajo, una hora diferente y sería un máximo o un close diferente. Ahí lo tenemos, un close de vela diferente. ¿De qué vela? Pues de la vela highest candle. Muy bien. Vamos aquí y colocamos close ¿de qué? De highest candle. Copio y pego aquí. Cerramos la cajita. Ya tengo dos puntos de anclaje. Me falta el tercero. ¿Y el tercero cuál sería? Como he calculado también el mínimo, pues necesito, fijaros, el último punto de anclaje sería el mínimo, el tiempo donde se produce el mínimo de ese periodo de velas y el cierre de la vela que ocasiona ese mínimo. Muy bien, ¿cómo lo ponemos? De la siguiente manera. Time.
abro el array, lowest candle, copio y pego, cierro el array, coma, el close de lo mismo, pego y cierro el array. ¿Vale? Cerramos con una coma aquí, de momento, y ahora que nos pide la función. Nos pide más cosas. Ya tenemos los 3 puntos de anclaje. Fijaros, time de 25, time de highest candle y time de lowest candle, y close de 25, close de highest candle y close de lowest candle. ¿Qué color quiero que me represente el triángulo? Pues bueno, lo hemos puesto arriba como una variable. Fijaros, triángulo 1 color. Vamos aquí. Triángulo 1 color, coma, y lo que me pide al final es la anchura. Aquí voy a poner, por ejemplo, el número 1 por defecto. Punto y coma. Cerramos el paréntesis, ¿veis? De la función, las llaves, perdón. Cerramos el paréntesis de la función, ponemos punto y coma y ya tenemos nuestro primer triángulo. Vamos a darle a compilar, no tenemos errores y vamos a ver qué sucede. Lo hemos llamado a nuestro robot, perdonad, lo hemos llamado triángulo dinámico. Probador de estrategia, asesores expertos, y tenemos aquí triángulo dinámico. Vamos a lanzarlo, justamente, y vamos a darle, vas a guardar la plantilla, perdonad, vamos a guardar primero la plantilla, guardamos como tester, ponéis la palabra tester y siempre os saldrá la plantilla, y vamos a darle a iniciar. En este caso, vamos a hacerlo en diario, para que veáis que se puede hacer en cualquier temporalidad. Me va a salir solamente un triángulo en este caso. Vamos a darle a iniciar. Y ahí tenemos el triángulo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se mueve? Ahí está el kit. ¿Veis? El triángulo se ha formado, pero no se mueve. Muy sencillo. Porque como se ejecuta vela por vela, si yo no le digo que me borre el triángulo anterior, pues entonces no lo va a borrar. Y como nada más que va a crear un objeto, pues se me va a quedar inmóvil. ¿Cómo voy a hacer esto? Fijaros, mediante la función object delete, que ya viene por defecto. ¿Y qué quiero que haga? Pues mira, en el chart 0 que me pide ahí, que me borres el qué, el objeto que se llama triángulo. Copio, pego, cierro la llave, punto y coma. O sea, como el programa va leyendo línea por línea, cuando llegue aquí lo que hace es borra el triángulo y lo crea otra vez. Borra el triángulo y lo va creando otra vez, ¿vale? Compilamos, no tenemos errores, vamos a nuestra plataforma y ahora vamos a darle a iniciar. Fijaros que ahora el triángulo se tiene que mover, miradlo. ¿Veis? El triángulo se empieza a mover y vamos perfectamente. Ya tenemos el primero creado, vaya a pararlo, vamos a crear el segundo. Fijaros, hemos creado la variable highest candle 2 y lowest candle 2. Fijaros qué barbaridad. Voy a hacer lo mismo que hemos hecho antes, voy a copiarlo todo, copio para que veáis que el copia-pega funciona perfectamente para los programadores. Vamos a borrar el objeto número 2 que ya vamos a llamar triángulo 2, fijaros, y ahora vamos a crearlo, triángulo create con la misma función del triángulo número 2 y ahora los puntos de anclaje, ¿cuáles eran? Los puntos de anclaje eran diferentes. Yo voy a crear ahora el primer punto de anclaje, por ejemplo, de mi nuevo triángulo. Fijaros, no lo voy a crear aquí. Vamos a hacerlo diferente, para que veáis que se puede hacer diferente. Este está creado en la vela 15, me parece. Vale. Vamos a crearlo en la vela 0, en la vela actual. Pues el primer punto de anclaje va a ser el time de 0 y el close de 0. El segundo punto va a ser el máximo desde hace 25 velas hasta ahora. Pues ponemos low, o sea, highest candle 2. El cierre también va a ser el highest candle de esa vela, de la vela 2. El segundo punto de anclaje va a ser el lowest de hace 25 velas hasta ahora. Pues ponemos lowest candle 2 y aquí abajo el cierre será el lowest candle 2. ¿Qué color quiero que tenga el triángulo? Pues la segunda variable, triángulo 2 color, triángulo 2 color y la anchura en 1. Y como ya he puesto arriba la función de borrado, evidentemente pues ya se me tiene que formar los dos triángulos. Vamos a darle a compilar
no tenemos errores. Y ahora fijaros, vamos a darle a iniciar de nuevo. Y a partir de aquí se tienen que haber formado los dos. Mirad, ahí los tenemos. Están bailando tranquilamente en nuestra pantalla esos objetos y se van adelantando poco a poco. ¿Cómo podríamos mejorar estos triángulos para hacerlos, o estos objetos para hacerlos más dinámicos y poder hacerlo de forma diferente? Vamos a parar y todo va a ser a base de variables. Fijaros, mirad aquí que dentro de time tengo, o aquí, por ejemplo, en el highest candle, tengo desde qué vela, el array, desde qué vela puedo calcular cada uno. Fijaros, si yo en el primer triángulo cambio estas variables por unas variables que yo pueda modificar, por ejemplo arriba, voy a ponerme aquí arriba, vas a hacer la primera variable va a ser un input de tipo entero, voy a poner, por ejemplo, desde, en mayúscula, igual, por ejemplo, a 50. Y otro input, también de tipo entero, hasta igual a 100. Por ejemplo, he puesto 0, es un igual, esto no es un 0, es un igual, no igual, 100, punto y coma. ¿Vale? Yo tengo las dos variables que me van a decir desde dónde hasta dónde en el highest candle, en los máximos, donde quiero que vaya. Por fijaros, voy a sustituir desde la vela 25, que sería desde, hasta, ¿vale? Hasta la vela 50. Hasta. Y así lo puedo hacer más dinámico. Y esto mismo, copio, le voy a poner aquí, en el lowest, ¿vale? Pego, desde, hasta. Y ahora, fijaros que yo puedo coger y hacer lo mismo para el highest candle 2 y lowest candle 2. Y voy a decirle, en minúscula, voy a poner lo mismo, copio, para que veáis lo fácil que son poner variables, modificables. Esto voy a poner en minúscula porque es el lowest, por ejemplo, desde y hasta. Y ahora vas a poner, por ejemplo, aquí, desde la vela, por ejemplo, esto estaba desde la vela 0 hasta la 25, vas a poner, por ejemplo, desde la vela 10 hasta la 40. Ya tenemos ahí modificado este tema. Y ahora voy a colocar aquí solamente, en minúscula, desde, perdón, esto sería hasta y desde. Hasta, coma, desde. Y aquí lo mismo, copio y pego. Estamos dándole una nueva información a la formación de nuestro triángulo. Por lo tanto, ahora, fijaros que mi punto de anclaje está en el 25, el triángulo mayor, ¿vale? Como yo estoy desde hasta, pues tengo el margen perfecto. Y aquí tengo mi punto de anclaje que se sigue manteniendo el mismo. Voy a darle a compilar, no tenemos errores, y vamos a ver qué sale ahora mismo. Fijaros, los triángulos se forman mucho más grandes, incluso se solapan uno con otro, ¿veis? Porque le hemos puesto que el segundo punto de anclaje esté solapado, ¿vale? Fijaros ahí. Perfecto. Vamos a seguir con ello. Y vamos a hacer la última modificación, que podemos decirle el time, incluso aquí, el time, podemos poner una variable diferente. Por ejemplo, vamos a poner un input, también de tipo entero, current candle. Va a ser igual, por ejemplo, en este caso, current candle, por ejemplo, T1, triángulo 1, ¿vale? Va a ser igual, por ejemplo, a 32, punto y coma. Y lo mismo, copiamos. Estos son pues elementos que podemos ir añadiéndolo, ¿vale? Son ideas que estamos cogiendo ahora mismo sobre la marcha para ir añadiendo cosas. Y aquí, current candle, por ejemplo, la 2. Y entonces yo ahora cojo y estas variables, current candle, copio y me voy a ir al triángulo 1, le voy a pegar aquí. Fijaros que estamos poniendo variables dentro de nuestros arrays. Y aquí el current candle 2 la voy a poner en el triángulo número 2. Aquí y aquí. Con lo cual yo puedo ir modificando la forma de mi triángulo a discreción, ¿vale? Compilamos. ¿Cómo lo tenemos ahora? Fijaros que en vez de empezar en la vela 0, va a empezar en la vela 2. Vamos a dar a iniciar. Y ya lo tenemos, ¿veis? Voy a parar. Fijaros que empieza el triángulo en la vela 2. ¿De acuerdo? Ahí tenéis. Forma fácil de ir haciendo unos elementos dinámicos, unos objetos dinámicos en nuestra pantalla, pues para crear un indicador o para crear lo que nos dé la gana. ¿Vale, chicos? Ahí os lo dejo.
pasar un buen fin de semana. Por favor, valorar el vídeo y compartirlo y poner por estos comentarios que para mí me ayudaría mucho, más que los likes, casi, en los comentarios en este vídeo, ¿vale? Muchas gracias y hasta el siguiente.